Amén, Jesús es el Señor. Estamos agradecidos de Dios una vez más por esta oportunidad. Seguimos con nuestra serie a los padres y nuestro tema, que ya este es el segundo mensaje, lo que los padres deben pensar. Quisiera agradecer mucho al Señor por esta oportunidad, por este medio poder nosotros tener comunión, compartir. Y también quería recomendarles el material que está saliendo trabajando con los niños, que los hermanos del Ministerio Bíblico Infantil y Ministerio Bíblico Adolescente están llevando adelante a través de este canal de YouTube. Sería muy bueno, muy importante que nuestros hermanos, sobre todo los padres de niños y adolescentes, puedan darle atención y seguimiento a todo este material que estamos preparando para ustedes. Que tiene como objetivo, amado hermano, que usted como padre pueda recibir orientación, considerar los principios que Dios ha establecido y de esa manera podamos preservar esta generación hasta la venida del Señor, que está cerca. Alabado sea el Señor. Entonces, el primer punto que queremos tocar en esta tarde es en familia. Punto número 1, en familia. Y quisiera que leyéramos entonces algunos versículos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 9. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Alabado sea el Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el próximo versículo que vamos a leer está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Bendito sea el Señor. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, este punto en familia tiene como objetivo mostrarnos la importancia de leer la Biblia en el círculo familiar. Es una de las prácticas más importantes de hoy, porque proporcionará a la familia una unión realmente íntima. Además, hace que cada miembro obtenga la fe mediante el cual podrá vivir y permanecer en este mundo. Fíjese la importancia, amado hermano, que tiene la lectura de la palabra en familia. Quiero leerles un testimonio del hermano J. Edward Hoover. Dice: cuando era niño, me sentaba en el regazo de mi madre mientras ella me leía la Biblia y me explicaba el significado de la historia que leíamos. Esto sirvió de base para crear un lazo de fe muy fuerte entre nosotros. Entonces, aquellas noches eran verdaderamente maravillosas, cuando mi papá reunía alrededor suyo a todos los miembros de la familia y leían en voz alta los versículos de la Biblia. Esto llevaba a toda la familia a tener conversaciones interesantes, vivas y llenas de contenido. Aquellas reuniones maravillosas dejaron en mí
una impresión del poder de la fe y del poder de la oración, que me han sustentado en los momentos de prueba durante toda mi vida cristiana. Considere usted, hermano, que todo lo que usted o todo lo que un niño percibe en las edades comprendidas entre la niñez y la adolescencia son cosas que le marcan. Y es por eso que nosotros necesitamos ver la importancia de qué cosas debemos hacer en familia. Generalmente vemos películas en familia, vemos una serie de Netflix en familia, vemos algunas cosas en familia. Pero siento decir esto con mucha tristeza, que muchas veces no nos dedicamos a leer la Biblia en familia. Y es vital y es de suma importancia que nosotros podamos tener esta práctica, amados hermanos. Sobre todo en este tiempo que estamos en el pleno apogeo del misterio de la iniquidad, donde el enemigo de Dios quiere quitar la referencia, quiere quitar la Biblia de nuestro medio, para que no haya el poder de la palabra transformadora en nuestro interior. Quiero exhortarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los padres de niños y adolescentes, que tomen un tiempo para la lectura de la Biblia en familia. No es que cada quien lo lea, no, vamos a orar para que Dios nos dé la fuerza para tener una disciplina en cuanto a esto. Y se pueda esto volver una práctica, amados hermanos, para que la palabra sembrada en su momento dé el fruto que ella dará. El Señor dijo en Isaías que su palabra no vuelve vacía, que su palabra es poderosa para salvar. Y aquí en el versículo que leímos de Hebreo, dice que ella penetra, que ella separa, hace separación. Y algo muy importante que lo leímos en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa palabra, esa fe objetiva, llega a ser subjetiva en la medida que nosotros comprendemos lo que el Señor nos está hablando. Quiere el Señor, amados hermanos, que ustedes realmente tomen este asunto con seriedad, responsabilidad, y el Señor les dará una recompensa maravillosa, porque tendrán hijos que tendrán fe en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Segundo punto que quisiera tocar con ustedes es padres o amigos. Quisiera hacer lo mismo, leer primero los versículos y luego abordar el punto. Efesios capítulo 6, verso 4 dice, capítulo 6 de Efesios, versículo 4, dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 21, alabado sea el nombre del Señor, Colosenses 3, 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Bendito sea el Señor. Hay una cosa que es bien compleja y muchas veces difícil en nosotros los padres, sobre todo en las edades de niño y adolescente, y es el hecho de ser amigos de nuestros hijos. Debemos crear un ambiente familiar de amor. El futuro de nuestros hijos depende del ambiente familiar. Recuerden que el 30% de nuestro carácter es genético y el 70% depende del ambiente en el que nosotros fuimos criados. Si ellos no reciben amor mientras son niños, más adelante llegarán a ser personas frías, solitarias y rebeldes. Preste mucha atención, amado hermano. Muchas personas no logran relacionarse con otras porque cuando eran niños no tuvieron el amor de la familia. Si en casa hay constantes peleas y discusiones, los hijos crecerán retraídos, con sentimientos de inferioridad y con dificultades para relacionarse con otros. Para evitar esto debemos cuidarlos bien, debemos haber
debe haber alegría en nuestro entorno, en nuestra familia, debe haber tolerancia, debe haber amor, bendito sea el Señor. Y en este ambiente los hijos crecerán de manera adecuada, amados hermanos. También debemos aprender a ser amigos, no permitiendo que lleguen a ser extraños a nosotros. Muchos padres prefieren comprar a sus hijos cosas antes que sentarse con ellos a conversar unos minutos, ¿verdad? Hoy en día tenemos ese gran problema con las tablets, los teléfonos, aún la televisión, los canales de cable. Es muy frecuente ver un padre, para entretener a sus hijos y hablar con personas, bueno, los ponen a ver películas, los ponen a ver tablet, los ponen a ver celular, pero nunca hay un tiempo para el niño. Entonces esto hace que al niño y al adolescente, y esto hace entonces que no haya una intimidad con nuestros hijos. Siempre estamos dispuestos a ayudarlos, de modo que cuando tuvieran problemas, siempre debemos estar dispuestos a ayudarlos, de manera que cuando ellos tengan problemas, ellos nos busquen para conversar. Y cuando estén debilitados, busquen nuestra ayuda. Debemos crear un ambiente donde ellos vengan a nosotros y sea un éxito, bien sea para contarnos un éxito, bien sea para contarnos un fracaso, bien sea para mostrarnos, o sea, esa confianza que debe sembrarse entre nosotros. Nosotros no podemos presentarnos siempre como el juez, aunque está implícita la disciplina que debe haber. Alabado sea el Señor. Debemos ser un amigo que es accesible a nuestros hijos, que ellos puedan realmente tener esa confianza para conversar con nosotros. Seamos amigos de nuestros hijos. No debemos quedarnos en el trono simplemente para juzgarlos. Necesitamos que ellos puedan ver que podemos ayudarlos aún en sus debilidades, aún en sus problemas íntimos. Señor Jesús, realmente necesitamos esta experiencia con nuestros hijos, pero para eso necesitamos empezar de una vez a practicar, para que ellos nos busquen, así como buscan a sus amigos en el colegio, en el liceo. Nosotros necesitamos crear ese vínculo, y para ello debemos conversar, debemos sentarnos con ellos, debemos animarlos, debemos aplaudirles sus éxitos, también animarlos cuando vemos que se equivocaron. Bendito sea el Señor. Si nosotros logramos ser amigos de nuestros hijos, seremos buenos padres. Si no logramos ser amigos de nuestros hijos, va a ser difícil que nosotros podamos entenderlos cuando ellos estén en conflicto. Por eso debemos cultivar la amistad con nuestros hijos cuando son pequeños. La intimidad que ellos tengan con nosotros dependerá de la manera como los tratemos en los primeros 20 años de su vida. Si hay alguna distancia, con el paso del tiempo, esta aumentará. Muchos hijos no tienen ninguna admiración por los padres, ni amistad por ellos. Cuando tienen problemas, van a los padres como si fuese un juez y no como un amigo. Esto no debe ocurrir entre nosotros, amados hermanos. Necesitamos que nuestros hijos vengan a nosotros no para sentirse juzgados, sino para sentirse ayudados, para sentir un apoyo, un sostén. Ellos van a venir a nosotros en la medida que nosotros cultivemos este asunto entre ellos y nosotros. Por eso es necesario el primer punto que vimos. La lectura de la Biblia nos va a dar la oportunidad de compartir, de intimar con ellos, de compartir alguna experiencia nuestra, y eso quizás los identifique con alguna dificultad que ellos estén pasando, y finalmente ganaremos su confianza y ellos podrán venir a nosotros cuando tengan alguna dificultad. Realmente, amados hermanos, esto es un paso a paso. Primero, la lectura de la Biblia nos va a permitir crear ese vínculo.
Todos los días, hermano. Yo sé que de repente usted verá esto como algo muy difícil, pero si usted se propone, todos los días usted puede leer una porción de la palabra y dar una breve explicación a su hijo de lo que leyó. Ubique un libro sencillo de la Biblia y comience a leerlo. Hay muchas cosas que el Señor puede revelar en esa lectura. Ese vínculo entonces nos dará la oportunidad de que nosotros seamos amigos y no jueces, y de que nuestras correcciones en algún momento se vean como un consejo hacia un amigo y no como el juicio de un padre que está sentado en un trono señalando el error del hijo. Sabemos, y yo lo sé porque soy padre ya de adultos, pero fui padre de niños y adolescentes, y no es fácil este asunto. Pero alabamos al Señor por esta luz maravillosa que Él viene a traernos, por esta importante material que el Señor nos está dando, para que podamos nosotros practicar y realmente aprovechar lo que el Señor está haciendo a través de su palabra profética. El tercer punto que quiero tocar con ustedes es la unidad. Quisiera leer entonces Juan 17:23. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23. Dice de la siguiente manera: alabado sea el Señor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Este versículo nos muestra que la unidad en la iglesia, y esta unidad se aplica a todas las esferas. Recuerden que la vida de la iglesia no es solamente la vida de reuniones, es también la vida familiar. De manera que este versículo también se aplica a la vida familiar. Y esta unidad, según dice aquí, es para que el mundo conozca, es decir, esta unidad es para un testimonio. ¿Sí? Si lo ven, mis queridos hermanos, y eso mismo se aplica a la vida conyugal, a la vida del padre y la madre con relación a sus hijos. Vamos a leer otro pasaje, Efesios capítulo 4, versículo 3, el libro de Efesios capítulo 4, verso 3, dice: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mateo 12:25. Mateo capítulo 12, versículo 25. Dice lo siguiente: habiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Me gusta mucho Lucas 11:17, que está relacionado con este mismo versículo de Mateo. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 17. Dice Lucas de la siguiente manera: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces aquí necesitamos ver, hermanos, la importancia de la unidad. Había un matrimonio de ancianos cristianos. Cada uno de ellos tenía sus propias ideas. Como resultado, no fueron buenos ni como marido ni como esposa, ni como padres. Los hijos buscaban a la mamá o al papá sabiendo de antemano cuál de ellos aprobaría determinado pedido. Por ejemplo, si la mamá quería saber por qué los hijos habían hecho tal cosa, ellos respondían que el padre les había permitido. Fíjense ustedes, esto es un asunto que pasa muchas veces. Un padre y una madre que no tienen unidad en el sentido de que no están nunca de acuerdo. Y siempre el uno está hablando hacia el otro. Es decir, yo siempre quiero tener la razón, mi esposa siempre quiere tener la razón, y al final las víctimas, entre comillas, son los hijos.
Pero ellos aprovechan este tipo de esfera entonces para valerse de esto y lograr sus caprichos. Y allí es donde el enemigo entonces viene y hace estragos. Aquí realmente hay este ejemplo, sigue diciendo, a veces sucedía lo contrario. Así que los hijos jugaban en el campo de batalla de sus padres, en el campo de batalla de sus padres, y al hacerlo disfrutaban de libertad. Un siervo de Dios advirtió a aquellos padres les advirtió, que si esa situación continuaba, sus hijos no creerían en el Señor. ¿Hasta qué punto la falta de unidad, la falta de acuerdo puede destruirnos? Al punto de que tengamos hijos impíos, hijos que no quieran nada con el Señor. Y es por eso que el Señor, aquí en Mateo, cuando hablaba del reino y mencionaba el ejemplo de una casa dividida, el resultado de esa casa dividida era la caída, era la destrucción, amado hermano. Por eso cuando estamos en este proceso de crianza y este proceso de enseñanza de nuestros hijos, no puede haber división. Debemos ponernos de acuerdo. Es de suma importancia que nosotros los padres seamos unánimes. Cuando surge algún problema con los hijos, debemos mostrarle un solo sentir. Bendito sea el Señor. Un solo sentir. Y de esa manera cerraremos toda brecha para que Satanás no destruya nuestro hogar. Entonces, un asunto que es importante y que debemos nosotros corregir. Pues muchas veces, yo escuché recientemente que habían castigado a un niño que no fuera a la actividad del Ministerio Bíblico Infantil o Ministerio Bíblico Adolescente porque había tenido una dificultad. Imagínense ustedes cómo el enemigo hace daño en una decisión donde no hay discernimiento espiritual, donde no hay percepción de lo que es importante. Es vital que los padres, queridos hermanos y hermanas, puedan percibir qué es importante para la crianza de sus hijos. Y una de las cosas que debemos tratar es nuestra falta de unanimidad. La falta de unanimidad dañará la casa, dañará la familia. Es necesario dejar a un lado los asuntos de lo correcto o equivocado. Simplemente como padre o madre mantengamos la unidad. No solo podemos, sino que debemos despojarnos de nuestras diferencias en particular, no dejando que los hijos encuentren entre nosotros alguna brecha. Así podremos llevar más fácilmente nuestros hijos a la salvación del Señor. Entonces, entendamos o veamos estos 3 puntos. Primero, la importancia de en familia. ¿Qué hacer en familia? Puede ver televisión, puede ver una película, todo eso es lícito. Pero no deje de leer la Biblia, hermano, con sus hijos y con su familia. Deben hacerlo los dos, el padre y la madre. Leer la Biblia con sus hijos, leer una porción. O hacer el plan de lectura que tiene nuestro alimento diario. Importantísimo. Lo otro que es bien importante es que logremos crear ese vínculo de amistad con nuestros hijos para que cuando ellos tengan dificultades encuentren una persona a quien contárselo y quién más y quién mejor que sus padres. Bendito sea el Señor. Y los padres a su vez guardar la unidad para que en el hogar prevalezca una sola dirección, que el Señor pueda realmente ayudarnos en este asunto, amados hermanos, y podamos considerar entonces nuestro comportamiento a partir de ahora. ¿Cuál ha sido nuestra actitud? ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento? ¿Cómo nos hemos conducido
frente a estos ítems? ¿Estás leyendo la Biblia con tus hijos? ¿Estás buscando ser amigo de tus hijos? ¿O simplemente llega, se saludan, no hay un momento de conversación, no hay un momento de preguntar cómo te fue, cómo estás, cómo te sientes, qué has hecho, o contarle algo que te pasó? Cierto, muchas veces encontramos a alguien, nos pasó algo en la calle, se nos pinchó un caucho del vehículo, alguna experiencia que hayamos tenido en el día, y bueno, conseguimos a alguien, un vecino con el que frecuentemente hablamos y le contamos. ¿Por qué no contarle eso a nuestros hijos? Nos parece que a él no le va a importar, pero déjeme decirle que contarle algo así, una experiencia que usted haya tenido en el día, al niño le va a producir algo, o al adolescente, y es que usted le importa, y es que a usted le interesa que él sepa lo que a usted le pasó. Y eso va creando un vínculo que no lo vemos inmediatamente, pero en la medida que el niño y el adolescente crece, usted verá que ese vínculo tomó fuerza por simplemente tener un hábito de comunicarse. Un error que cometimos muchos padres en el pasado, por no tener estas palabras, por no tener esta orientación. Y muchas veces se sufre hoy día, cuando los hijos ya son adultos, la difícil comunicación, la difícil relación, porque no se cultivó. Y lo más importante, y otro de los puntos importantes que hemos tocado, es el asunto de la unidad, el asunto de la unanimidad. Tomando este pasaje de Mateo, que nos muestra que de Juan, que nos muestra Juan 17:23, que nos muestra que la unidad es para un testimonio, es para mostrar algo. Y cuando hay unidad en el hogar, pues hay prosperidad. Cuando hay unidad en el hogar, el Señor avanza, hay progreso en la relación, hay progreso en la crianza. Vemos hijos obedientes. Hoy encontramos una cantidad de niños desobedientes, rebeldes, porque primero los padres no los atienden, y segundo, en el momento de disciplinar, en el momento de dar una dirección, hay dos direcciones. A veces un padre corrige a su hijo y sale corriendo a explicarle a la mamá el por qué tuvo que corregir al hijo, porque si no la mamá viene contra él, y el niño se da cuenta de eso y termina entonces entrando en el juego o el plano de batalla, el terreno de batalla de sus padres. Con eso él juega y manipula, y de esa manera los hijos entonces crecen en un ambiente de división, en un ambiente donde nunca hubo acuerdo, y finalmente toma su propio camino porque no tiene una referencia. Señor Jesús, quiere el Señor realmente que estas palabras, amados hermanos, puedan ayudarnos, y nos preparamos para la próxima vez, porque seguimos con la serie a los padres. Para terminar, quisiera entonces hacer una oración. Señor, en esta tarde te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, por tu espíritu. Gracias porque tú nos das dirección. Gracias porque los padres que están oyendo estas palabras pueden ser preservados para ti y para tu reino. Sus hijos puedan ser de bendición, puedan ser prosperados. Ayúdalos en las deficiencias que tengan. Señor, tú puedas realmente restaurar a las familias que has determinado en este tiempo para traerte de vuelta. Oramos para que fortalezcas los matrimonios, fortalezcas los padres, fortalezcas a los hijos. Puedas, Señor, tú sostener a la familia en este tiempo tan difícil. Gracias por tu amor y tu misericordia. Permítenos, Señor, avanzar en este tiempo para traerte de vuelta. Bendice cada familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, hasta la próxima. Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor.